Ahora, sí, no es ningún ejercicio, no vamos a hacer cálculo. Vamos a ver algo que lo puedo preguntar en el examen. ¿Sí? Es conceptual esta parte. Por ejemplo, líquido comprimido. ¿Todos saben lo que es líquido comprimido? Pregunta de examen. Le digo, ¿qué es líquido comprimido? ¿Usted qué me responde? El líquido que se encuentra antes del punto de saturación, que tiene una temperatura menor que la temperatura de saturación. Vamos a dibujar la curva. O sea, lo que está diciendo está bien. Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Ahí está disfrutando, ¿no? Sí. Esto es a temperatura constante. Y acá vamos a dibujar la isobara, ¿no? Esto es presión constante. Bueno, acá chicos, la presión de saturación, ¿dónde la ubicamos? En la línea horizontal. Esta es la presión de saturación. ¿Sí? Y acá corresponde a la temperatura de saturación, ¿no? Sí. Esta parte. Ah, faltaba el otro, claro. Temperatura de saturación. Yo le digo, bueno, mirando el gráfico, ¿cómo pueden explicar qué líquido comprimido? Ángel lo que dijo, bueno, está bien, ¿sí? Pero, o sea, haciendo el gráfico y relacionándolo a ustedes, que se acuerden de memoria, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cuál es el estado en que el líquido es comprimido? Cuando la presión de saturación y la temperatura de saturación son como máximas, ¿no? Menores que esa debería ser para que sea un líquido comprimido. Bueno, miren, ¿dónde está el líquido comprimido? Toda esta zona, ¿no? Bueno, la presión de saturación está acá. Y acá tengo la presión en los estados de líquido comprimido. O sea, es aquel estado en que la presión en un punto. Claro, es cuando no está a punto. Es menor. Pasar de fase. Perdón, es mayor a la presión de saturación. Claro. ¿Se dan cuenta? Si está a punto de pasar de fase, no. Claro, si yo digo no, es aquel estado en que la presión es menor a la de saturación, está mal, porque yo estaría por acá. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser por encima. Claro, es aquel estado en el cual con la temperatura dada, la presión en ese estado, ¿cómo es? Mayor a la de saturación. ¿Se dan cuenta? Es decir, sin hacer memoria, graficándolo, usted no puede responder. Es aquel estado en el cual la presión es mayor a la presión de saturación, ¿no? A una temperatura dada. ¿Y lo último qué era? A la temperatura dada. Claro. Es mayor la presión de saturación. Claro, porque nosotros estamos hablando de presiones, todo a una misma temperatura, ¿no? Eso con respecto a observando un gráfico sobre un volumen específico. Perdón, entonces vendría a ser disculpe, es cuando Es aquel estado en el cual la presión es mayor a la mayor. presión de saturación a una temperatura dada. Perfecto. ¿Sí? Mayor es cuando la presión es mayor a la Así es. saturación. A la temperatura. Lo que dice el gráfico. Claro, yo en el examen, pues en un final, lo hago dibujar y en base al dibujo, ¿sí? O sea, ¿qué pensar? Claro. Sí, razonamos. Yo lo hago pensar mucho. Bueno, es observando este gráfico. Si observamos este gráfico, ustedes cómo me van a definir líquido comprimido con respecto a este gráfico. La parte de abajo, digamos. Cuando Claro, está ahora no estamos abajo hablando de de presión, la estamos hablando de temperatura. Ahí la temperatura. Es aquel estado en el cual está por debajo de la saturación. la temperatura, ¿sí?, es menor a la temperatura de saturación. La temperatura de saturación está acá y las temperaturas están todas abajo, ¿sí? Es aquel estado en el cual la temperatura es menor a la temperatura de saturación para una presión dada.
¿Qué sería su último profe? Perdón. Bueno, repito. Es aquel estado, ¿sí?, en el cual la temperatura, sí, que está acá, es como eso. Es menor a la temperatura de saturación. ¿Sí? Para una presión dada. Perfecto. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, hacer Y ahí la zona rayada sería, claro, entre la temperatura de saturación y la línea oblicua, ¿no? De la isobara. Sí, estas son todas las temperaturas. O sea, cualquier estado en estos puntitos, ¿no? En cualquier de estos estados, chicos, la temperatura siempre va a ser menor a la temperatura de saturación. En cambio, la presión es al revés, porque la presión está acá arriba. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Lo pueden anotar? Bueno, bien. Ahora con vapor sobrecalentado. ¿Cómo definir el vapor sobrecalentado? Ustedes recuerdan que bueno, es aquel vapor que no está a punto de condensarse. Pero bueno, vamos Líquido a la comprimido. definición. Esto es comprimido y Sí. comprimido. O sea, empleando el mismo razonamiento, mirando acá. Yo la presión la tengo, acá tengo presión, ¿no? Y el vapor sobrecalentado que está acá. ¿Cómo son las presiones? ¿Todo de acá? Sí. Entonces son todas menores a cuál. La presión de saturación. O sea, es la misma definición, pero es inversa a esta. O sea, es aquel estado en el cual la presión es como es menor a la presión de saturación para una temperatura dada. Es aquel estado en el cual las presiones son menores a la presión de saturación para una temperatura dada. Sí, ese sería vapor sobrecalentado, ¿no? Sí, vapor sobrecalentado. Bueno, ustedes van a explicar ahora vapor sobrecalentado con respecto a este gráfico. Temperatura, volumen específico. Es aquel donde las temperaturas es mayor. O sea, la temperatura lo digo acá, ¿no? Sí. Acá arriba estamos sobre Es aquel estado en el cual las temperaturas son es mayor a la temperatura de saturación. son mayor a la temperatura de saturación Para la para presión. una presión dada. O sea, además para resolver de memoria, chicos, yo creo que miro el dibujo y lo pienso y lo razono, ¿sí? Sí. Ese es el video. No es difícil, solo pensarlo mucho. No me la cuenta, Y una definición para el medio, ¿qué sería entonces? La zona de aire líquido, digo vapor húmedo. Nosotros estamos acá ahora, ¿no? Sí. Ahora, como se Ah, sí, lo ponemos. Ah, donde coinciden. Ahora yo estoy acá. Ah, coinciden Es ahí. aquel estado en el cual la presión es la de saturación. Claro, la saturación, sí. Acá decimos que es mayor, acá menor. Ahora es aquel estado en el cual la presión es de saturación, ¿sí? Para mezcla saturada. ¿Sí? Ahora yo estoy acá, chicos, ¿sí? Estoy adentro de la curva. Estoy acá. Ahora no es menor ni mayor. Es aquel estado en el cual
la presión es de saturación para una temperatura dada. Y lo mismo con la temperatura, ¿no, profe? Y claro, el mismo razonamiento con la temperatura. Así que el estado en el cual la temperatura es de saturación, ¿sí? Para una presión dada. Porque ustedes piensan, chicos, que un gas, para un montón de presiones, diferentes presiones, solo existe una sola temperatura de saturación. ¿Sí? Decir a ver qué saben, me gustaría saber qué es lo que saben, qué recuerdan, qué es un gas perfecto. Que se mantienen, creo que algunos parámetros constantes, ¿no? Pero no me acuerdo cuál. Gas perfecto. Se llama gas Eso es perfecto. de acá de ingeniería, ¿no? No me acuerdo. Eso lo viste en el video de YouTube. No, eso era el video de que mostraste recién. O gas ideal. Gas ideal o gas perfecto quiere decir lo mismo, ¿sí? Se refiere a la misma cosa. Es ideal. Bueno, ¿qué es un gas ideal o gas perfecto? A ver, ¿alguien puede decir algo? Las chicas que son muy aplicadas, los chicos. Entonces hay que analizar nada más, ¿eh? No quiero comenzar. No sé Un gas perfecto Se suponía algo, pero no me acuerdo. es cuando te viene la tarifa baja. Profe, te contesto eso en un final me chala. Gas ideal, gas perfecto. ¿Me pueden decir lo que recuerden? Esto es química, lo tuvieron ¿cuántos son? Un año, dos. No me animo a decir que no dimos nada, porque capaz que dimos y yo ni lo que hacer. O sea que no hay interacción entre las moléculas, ¿sí? No hay esa fuerza que se llama energía potencial microscópica que hace que las partículas se atraen o se repelen. Bien. O sea, sin energía potencial microscópica. Bueno, ahora imagínense que hay un gas en un recipiente, un gas a temperatura, y las moléculas entre ellas o partículas chocan, porque tienen velocidad. ¿Sí? Bueno, se supone que los choques son elásticos entre partículas, ¿sí? Son choques elásticos. ¿Por qué elásticos? Porque los choques elásticos, ustedes saben que no se absorbe energía, no se pierde energía. ¿Sí? En cambio los autos no son elásticos. Vos chocás y queda todo deformado ahí. Absorbió energía en el choque, ¿no? Bueno, acá si chocan es elástico, no pierde energía. O sea, no pierde energía. No pierde energía en la tensión. Bueno, lo mismo, las partículas ¿verdad? Que están en un recipiente, las partículas también chocan con el recipiente, las paredes del recipiente, ¿no? O sea, el choque entre ellas y el recipiente también son elásticas. También choques elásticos entre las partículas y paredes del recipiente. Y los contiene. Bueno, esta la última vamos a nombrar, ocupan muy poco. Bueno chicos, ustedes saben que se llama gas ideal. ¿Por qué es ideal? Porque es perfecto. Ustedes saben que en la naturaleza nada es perfecto. ¿Sí? Entonces,
¿Estos gases ideales existen? No. ¿No? No, pero es la. Por Se supuesto. puede estudiar con la técnica ¿Cómo las campanas? No existen, pero el vapor sobrecalentado en esta zona, yo tengo vapor sobrecalentado acá, en esta zona, o sea, a presión más baja, ¿sí? Y este lado con ¿cómo se llama? Volumen específico, el vapor sobrecalentado se acerca mucho al gas ideal, ¿sí? Se comporta como gas ideal. Entonces nosotros cuando tenemos un estado por acá, ¿sí? Lo podemos estudiar como un gas ideal, solo cuando es sobrecalentado. Si yo tengo vapor adentro, no. ¿Sí? Entonces el vapor sobrecalentado por esta zona se comporta como un gas ideal, se acerca demasiado. ¿El aire se puede considerar como un gas ideal? Sí, chicos, sí, se acerca bastante. El aire también. El aire, el helio, ¿sí? No son ideales perfectamente, pero se acercan bastante. Las ecuaciones del gas ideal lo podemos fácilmente usar como en esos cálculos donde tengo aire, gas ideal, vapor sobrecalentado. Bueno, ahora sí. Ecuación de estado, chicos. ¿Qué es la ecuación de estado? ¿Recuerdan la ecuación de estado? ¿Fórmula o La fórmula. P por B, no? P por B, bien. P por B igual a N por R por N, R de T. O bueno, depende. ¿Sí? Bueno, presión por volumen es igual a N, chicos, el número de mol. R es una constante universal de los gases, ¿sí? Y T, la temperatura. Vamos a anotar acá. La temperatura, chicos, siempre en Kelvin, ¿sí? Siempre en Kelvin. Temperatura en Kelvin. R es la constante universal de los gases. ¿Y cuánto vale esta R? Vale 8,314 Joule dividido mol Kelvin. N es un número mol. Número mol. La B es volumen. Tengo que ir El volumen lo vamos a medir en metros cúbicos siempre con esta fórmula. Y P, saben qué es presión, ¿no? Presión, ¿sí? Lo vamos a medir en pascales. Número mol en mol, ¿sí? Volumen en metros cúbicos, presión en pascales, la temperatura en Kelvin y la constante universal de los gases, 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué estamos moderno? Eso es química. ¿Qué tiene que ver con máquinas térmicas? Bueno, esta ecuación la vamos a utilizar mucho en el primer principio. Cualquier gas que se considere ideal, cualquier gas, ¿sí? Cualquier gas que se considere ideal. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero estudiar un gas en particular? ¿Sí? Por ejemplo el aire, o el agua. Bueno, el agua no, pero el vapor sobrecalentado, el agua, ¿no? Vapor sobrecalentado. Y yo quiero calcular la masa, yo acá no tengo masa, tengo número de mol. ¿Cómo podría hacer? ¿Puedo usar esta ecuación? La tengo que modificar un poquito. Claro. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es lo siguiente.
¿Ustedes recuerdan la masa molar? ¿No? Exactamente no. ¿Cómo nos olvidamos, El no? número de moles sobre kilo. Esto N es número mol, ¿no? Esto es número mol. Vamos a poner acá unidades, acá, o vamos a poner diferente. Esto se puede medir en gramos, la masa en gramos. Esto es la masa molar, ¿sí? Esto lo medimos en gramos sobre mol. Y si hacemos esta división, ¿qué me va a dar? El número de mol. ¿Sí? Gramos abajo gramo y mol pasa arriba. Entonces, si usted tiene una sustancia particular, ¿sí? Solo tiene que ir por la masa molar. ¿Dónde sacan la masa molar? La sacan de la tabla periódica. Si es vapor, usted saca vapor, ¿qué, chicos? H, ¿no? Que es masa sobre masa molar. Sí. La masa molar, se fija en la tabla, dice, bueno, la masa molar del vapor, aquí es igual. Si se fijan, el hidrógeno partícula 1 Sí. sería 2 por 1, Más 10. ¿Cuánto vale? ¿sí? 12. Más el oxígeno, ¿cuánto vale? 16 era. 16, ¿no? Sí. 16, ¿no? Sí, sí. 6. Entonces la masa molar vale 18. 18 que es gramos sobre mol. ¿Sí? Bueno. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bueno. Entonces yo tengo presión por volumen igual al número de mol R por T, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar. Tengo el número de mol, voy a reemplazar por esta expresión, ¿sí? Si tengo presión por volumen igual a la masa dividido masa molar por R por T. Usted recuerda que esta masa es la masa molar de un gas en particular, ¿sí? Entonces yo veo como es diferente. Presión por volumen igual a la masa del vapor, si estamos hablando de vapor, vamos a suponer que es vapor. Lo pongo, miren, pongo R, constante universal de los gases, dividido la masa molar del vapor por T. ¿Qué es esto? Si hago este cociente, chicos, esta división, me va a dar la R, pero del vapor. ¿Sí? Entonces vamos a tener otra ecuación de gas ideal, pero para el vapor, solo para el vapor. Va a ser presión por volumen igual a la masa del vapor por la R del vapor por la temperatura. Entonces vamos a tener siempre dos ecuaciones para los gases ideales. Aquella que para cualquier gas que se considere ideal, y esta para un gas en particular. Usted me dice, profe, pero no es lo mismo, no puedo usar cualquiera. Bueno, pero allá tengo el número de mol y acá tengo la masa. ¿Se dan cuenta? Claro, Ustedes por tabla, la R se la pueden calcular, pues no hace falta que haga esa división. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación de estado para un gas en particular y aquella es una ecuación general, ¿sí? De cualquier gas que se considere ideal. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Esa sigue siendo masa. Acá, vamos a suponer que tenemos un gas en un recipiente, ¿sí? No, me dejo un poco, ¿Qué te iba a decir? Y este recipiente, yo mido con manómetro, voy a tener una presión, voy a tener un volumen, voy a tener ¿qué más? Una temperatura y un número. ¿Sí? Ustedes saben que la ecuación de estado es P por B igual a N RT, ¿sí? La R constante. A mí la ecuación de estado lo que me permite es calcular cualquiera de estas variables conociendo tres de ellas. O sea, son 4. Si yo conozco 3, puedo calcular la otra. ¿Sí? Por ejemplo, yo con la presión la puedo medir con manómetro. El volumen, si conozco la dimensión del recipiente, lo puedo calcular. La temperatura lo puedo medir con un termómetro. Pero no sé
qué cantidad de sustancia tiene o número de mol. Bueno, con esta ecuación la puedo despejar y calcular. ¿Sí? Entonces, esa ecuación, ¿cuándo la vamos a aplicar? Solo en un estado en particular y cuando el gas se considera ideal. ¿Sí? Con el gas, ¿verdad? Cuando el gas se considera ideal. Porque si yo tengo agua, agua no es ideal y no es un vapor. O sea, Si no se. va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, solo lo aplico en un estado en particular. Para una presión, una temperatura, un volumen en particular. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ese estado evoluciona a otro estado? Vamos a suponer que acá tengo estado 1, ¿sí? Volumen 1, volumen, presión 1, volumen 1, temperatura 1. El número de mol no cambia, es constante. O sea, la cantidad de sustancia no va a cambiar. ¿Qué pasa si evoluciona? Vamos a suponer que esto lo calentamos, le damos calor, y esto evoluciona a otro estado. Si evoluciona a otro estado, ¿qué voy a tener, chicos? Otra presión, otro volumen. Otra presión, otro volumen. No, el volumen va a ser constante. Bueno, no sé, puede ser. Bueno, si es un recipiente cerrado, tenemos volumen, Ah, sí. ¿no? Sí, sí. Salvo que acá tengo un émbolo, ¿no? Que sube y baja, pero vamos a suponer, bueno, que es igual que el volumen. Tengo una temperatura 2 y el número de mol va a ser el mismo, ¿no? Sí. Bueno, entonces voy a tener una ecuación de estado acá y otra ecuación de estado acá, ¿no? La ecuación de estado la puedo aplicar acá, con estos datos, o con estos datos. No puedo mezclar este con este y este con este, no. Tiene que ser con este estado y con este estado. Después se igualan, ¿no? ¿Eh? Se igualan después o qué es eso. Bueno, ahí iba eso. Todo, chicos, es esa, ¿no? Para este estado. ¿No? Y para este estado, ¿cómo va a ser? Presión 2. Bueno, vamos a suponer que tengo volumen 2, lo llamamos así, NRT. Miren, T1 que están multiplicando pasa al otro lado. Bien, me queda presión 1, volumen 1, temperatura 1, eso es igual a N, ¿no? Número de mol por R. O sea, en los dos recipientes, este valor es el mismo. Entonces yo puedo decir que esto también es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Sí. O sea, acá tenemos, chicos, una ecuación que me relaciona los dos estados. El estado 1 con el estado 2. ¿Sí? Bueno, y acá salen las leyes de gases ideales que ustedes dieron, de Boyle-Mariot, la ley de Gay-Lussac, Boyle-Mariot, Gay-Lussac y la otra de Charles. ¿Sí? ¿Qué me decían esas leyes, chicos? Bueno, si en un proceso que es isotérmico, o sea que en un proceso donde la temperatura permanece constante, o sea, en un proceso donde T2 y T1 son iguales, ¿qué van a pasar? P por B igual a P. Se cancelan. Claro. Entonces, ¿qué me queda, chicos? En un proceso de temperatura constante, ¿a qué se transforma esta fórmula? P2 por B2. Se transforma en presión por volumen Igual a constante. igual a presión 2 por volumen 2, esto es igual a constante, ¿no? Esta es la ley de Boyle-Mariot. En un proceso térmico se transforma en esto. ¿Qué va a ser un proceso isocoro? O a volumen constante, chicos. Es decir, si B2 y B1 son iguales, se cancelan, se tachan. ¿Qué me queda? P1, P2 sobre T2 es igual a P1 sobre T1, ¿no? Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2 y esto es igual a constante. ¿Por qué pongo constante? Porque esto puede evolucionar a otro estado. 3, 4, ¿sí? A medida que va evolucionando, siempre van a ser iguales. Y la última, ¿qué falta que permanezca constante, chicos? La presión. Un proceso isobárico a presión constante, ¿sí? Que me va a quedar igual. Volumen 2, volumen 1, sobre temperatura 1, volumen 2, sobre. O sea, fíjense, nosotros hicimos toda esta relación, lo deducimos a partir de esta ecuación. ¿Se dan cuenta?
O sea, ¿qué le quiero decir yo con esto? Que usted no tiene que usar la memoria. Lo que tiene que aprender es razonarlo, a pensarlo. Yo digo la verdad, de memoria no me acuerdo de esto. Entonces lo empiezo a pensar, usted lo analiza, lo razona, con solo saber esto, deduce todo lo demás. ¿Sí? Así que nosotros, en el trabajo práctica, vamos a utilizar esta fórmula, la otra con la masa, ¿sí? Y vamos a utilizar estas tres que están acá. En la última hoja vamos a usar unas que son parecidas a estas, pero para procesos. Cada fórmula tiene que ver con la temperatura, el volumen y la presión. O sea, la Claro. temperatura P por B, el volumen P sobre el T1. Acá, o un estado que varían las tres, si varían las tres, no puedo usar cualquiera de las tres, todo esto. ¿Sí? Si un estado, si un otro estado y varían las tres variables, utilizo este. ¿Sí? Y si me dice un problema, no, tengo un estado con tanta presión, tanta temperatura, tanto volumen, ¿qué hago? Utilizo esto. Porque no me está hablando de dos estados, está hablando de un solo estado. Un solo estado y estado. Dos estados están aquí. ¿Se dan cuenta? Y dependiendo de los datos también. Claro, dependiendo de los datos. Bueno chicos, una pregunta acá. Fijarse es ser prolijo cuando sacan los datos, nada más. ¿Sí? Sean prolijos, ¿qué quiero decir? Ustedes leen el enunciado, van a poner estado 1, tal valores, estado 2, tal valores, y en base a los datos que tienen, es la fórmula que usted tiene que aplicar. ¿Sí? Bueno, los primeros son sencillos. Vamos a hacer primero. Dice, un gas ideal ocupa un volumen de 6 decímetros cúbicos a 0 grados y a 4 atmósferas de presión. ¿Cuál será su presión? A 546 Kelvin, que ocupa un volumen de 8 decímetros cúbicos. Bueno, acá me está hablando, si se dan cuenta, de dos estados. Tenemos dos. Entonces vamos a poner el estado 1. Más diferencia. 6 decímetros cúbicos. Fue para arriba, Temperatura 0 grados, presión 1, 4 atmósferas. Es el estado 1. Ahora el estado 2. ¿Qué dice ahí? 6 centímetros cúbicos. Decímetros. Decímetros cúbicos. Decímetros. ¿Cuál será su presión? Sí, me dice el volumen. A ver, el volumen 2, me dice 8 decímetros. Temperatura 2. 546 Kelvin. Y presión 2 en incógnito. Sí, miren. Tienen que sacar los datos así. Si lo sacan así, es como que va a ser más fácil visualizar qué fórmula tienen que utilizar, ¿no? Entonces tenemos dos estados y se ve que las tres variables varían, ¿no? ¿Cuál vamos a utilizar entonces? La última acá abajo, ¿no? Bueno, acá. La de Sí. dónde está. Bueno, algo que tienen que saber es que la temperatura, recuerden, siempre en Kelvin. Claro. Esto lo pasan acá. Entonces recuerden que hay que sumarle 273. ¿Sí? Bueno, ¿lo pueden calcular ustedes? Sí. Fácil. Yo le dije que el gas ideal, ¿sí? Ese estado de gas ideal se comporta muy similar al vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos este estado y vamos a calcular el volumen específico, usando la ecuación de estado. Y vamos a calcular también este, pero solo con la tabla. O sea, con la tabla usted va a entrar con la presión y con la temperatura y directamente le da. Así que si tiene la tabla de vapor, dígame cuánto le da el volumen específico.
Entonces van a entrar en la tabla, vapor sobrecalentado, con la temperatura. A 10 kilos Y la presión, ¿no? y 200 grados centígrados. 10 kilopascal y para. Con todo volumen. Y. Temperatura 45.8. Porque Ah, pero nada de no te da dos valores, tenemos que leer sobrecalentado directamente. Vapor sobrecalentado. Acá, ahí era. ¿Dónde dice? Vapor sobrecalentado. Recuerden que 10 kilopascal sería 0,01 megapascal, ¿sí? Ahí está la temperatura de Pasa que en la tabla está como en megapascal. Sé que. 200. No, pero está. Así que dígame cuánto le da. 200. Ahí. 21,86. 82. Ah, de verdad. 221,82. Volumen metro Está ahí, cúbico. está ahí. Me sirve también, pero tengo que buscar la ¿Qué está buscando? ¿El volumen metro cúbico? El volumen específico en la tabla. 21,82. ¿La temperatura o la? Sí, sí. 21,82 sería el volumen específico. Sí, vapor sobrecalentado. 21,82. Pero no, perdón, estamos acá, ¿está bien? 0,1 megapascal, ¿no? Está bien, está bien, sí. Sí, pero nada más. Le digo, profe, 21,826. ¿Qué? 21,826. Bueno, falta un 6 acá, ¿no? Bueno, ahora con la ecuación de estado, chicos, ¿sí? La ecuación de estado que nosotros conocemos es presión por volumen igual a masa por R por Sacamos la R de vuelta. la R del vapor, ¿no? Sí. Lo que hacemos nosotros, como tenemos masa, la masa la pasamos dividiendo acá. Entonces me va a quedar presión por volumen sobre masa igual a R del vapor por T. ¿Esto qué, chicos? Volumen sobre masa. Volumen específico. Es esto. Entonces tenemos presión por volumen específico igual a R del vapor por temperatura. Acá despejamos volumen específico, me va a quedar RB por T dividido P. Una verificación eso, ¿no, profe? ¿Qué está? Así que vamos a calcular el volumen específico y tendrá que dar Parecido a- casi igual que esto. Claro. ¿Sí? Así vamos a notar la diferencia que hay. Qué vivo, qué profe. Le da el vapor, chicos. Estamos- Esto vale. El tipo como la ve. Vamos a sacar 14. Es lo que te da menos. ¿Para dónde está ahí? Pasó acá. Dividido la masa del agua. Sí. El agua es H2O. Sí. ¿No? Sí, la que sacamos hace rato era, ¿no? 2 Bueno, por. ahorita sacamos. 2 por 16. 2 2 más 16. 2 más 16. 2 más 16. 18. 18. Eran 28. Lo que nos conviene, chicos, porque como nosotros pasamos kilo, al gramo lo tenemos que pasar a kilo. ¿Sí? Entonces, a esto lo multiplicamos Eran por 28. 10 a la menos 3. O estoy rayo. Claro, por la unidad de la tabla, ¿no, profe? Claro, están en kilogramos. Claro. Así que, bueno, hagan esta cuenta. Esto Profe. es 18 por 10 a la menos 3, ¿sí? ¿Por qué 18? ¿No es 28? ¿O estoy mal? No, no, no. El oxígeno 16. Ah, es 6. Y Está bien. no Sacar el H2O que sacar. Ah, está bien, está bien. Bueno, igual si se fijan en la tabla, yo no puse todos los decimales, pero si ponen todos los decimales le va a dar más, 2 más más exacto. 16. Ah, está. Así que en la tabla el oxígeno es 15,9994. 16, profe. Ponemos el 6. Y el hidrógeno, da cuenta que el vapor sobrecalentado se comporta casi como un gas ideal. Es cierto. O sea, el error es muy poco. Bueno, ahí está comprobado. Sí, casi. Tomate el agua, la primera que una.